Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro. Estamos en Concepto 95.5 FM. Por favor, no se confunda. Si no se está escuchando, ya lo sabe. Ya le dije que era La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo que vendría a ser la dama. No se lo crea mucho. El programa se repite los jueves de 22 a 23 y esta tarde a eso de las 5 de la tarde, gracias a la gentileza, al arte y a la paciencia que nos tiene Daniel Villarroel, lo va a encontrar en YouTube. Simplemente pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a ver el programa. Y tenemos, se lo digo, a ver, voy a hacer de Mirta. ¿Se lo digo o no se lo digo? Se lo digo. Un invitado de lujo. Invitado por Julio Bárbaro, me estoy por desmayar. Embajador. Porque invito poco, tengo pocos amigos. No sé. Estás lleno de amigos, pero como sos medio vagoño para invitar, no invitas. Embajador, vamos a decir, RE, no, los embajadores son como el orden sagrado para toda la vida. El último lugar fue China. Sí. Embajador. El último fue acá en la Cancillería, César 2 años Valleral. antes de retirarme, en el Consejo Superior de Embajadores, pero en el exterior el último destino fue la República Popular China. ¿Cuánto linda. tiempo? Y casi 4 años. En Beijing, porque si tuvieran mandado a Shanghái, que divertido. A Shanghái fui 2 o 3 veces, pero porque llegó la fragata Libertad, etcétera, también por reuniones cuando fue la... Beijing debe ser como, no sé, mi China llega a Hong Kong, nada más. No. Beijing es una ciudad que progresa día a día, pasas por lugares una semana después y ya cambió, tiene una dinámica, una fuerza, una evolución brutal, ¿sí? En las cosas, no tanto en las personas. Las personas, como tienen 5.000 años de historia, tardan mucho en modificar y entender lo que está pasando. Una cultura muy arraigada. Muy fuerte. Por eso, digamos, el capitalismo es un capitalismo a la usanza china. Nunca va a ser el capitalismo de otros lugares, o no lo va a ser en el próximo siglo. Con el marxismo hicieron lo mismo. Claro, el marxismo cambió el hecho de que para el marxismo la vanguardia era el obrero, para Mao fue el agricultor. Entonces, digamos, ese cambio, porque China era absolutamente no industrializada, entonces Mao se apoyó en los que trabajaban en el campo, que eran mayoría, y la larga marcha la hizo para ir convocando a todas las partes. Tu larga marcha. Del campo. Que era una retirada, ¿no? Claro. La larga marcha es una larga retirada, digamos. Se le va no es una vanguardia, gente, ¿no? sino una retaguardia. ¿No? Sí, uno ha leído mal. Pero de todos modos da la sensación de que el gran avance es la costa. Sí, ha avanzado más, pero digamos, cuando llega Deng Xiaoping esas son palabras mayores. En el año 80, digamos, sí, para citar en algún lugar, él dice, ya había desaparecido Mao y ya se conocían los desastres que había hecho también Mao. Mao hizo una cosa extraordinaria que fue unir a China. Hasta que llegó Mao, China no estaba unida. Era un país que había pasado la guerra del opio, la invasión japonesa, la división en territorios, le habían quitado Hong Kong. O sea, era un país desmembrado. Mao lo une, lo pone de pie, pero lo hace a un costo absolutamente terrible. Murieron casi 19 millones de personas. Está bien, China tenía 1.000, ¿no? El comunismo es siempre el 10%. hace esas cosas. Sí, sobre todo lo hicieron Stalin y lo hizo Mao. Sí. Pero, digamos, lo que es cierto es que... Y no te dejes en el bolsillo la revolución cultural, por favor. No, por eso, la revolución cultural fue la que dejó los mayores costos para los chinos fueron durante la revolución cultural, que cometió absolutamente disparates, porque ahí fue cuando Mao empieza a romper también con Rusia o con la Unión Soviética. Entonces, como está solo, se encierra. Entonces no se podía escuchar a Mozart, no se podía tener cosas, adornos en las casas, no quería que hubiera perros ni gatos. O sea, tomó una posición absolutamente extraordinariamente... demencial. Sí, demencial y absolutamente cerrada para que nadie hiciera nada que él no quería. Ahora, como él empezó a ver que la Unión Soviética empezaba a desaparecer, empezó a darse cuenta que la salida la tenía por vía del capitalismo, que si él seguía en el medio de los dos iba a vencer. Yo cuando estaba allá siempre les preguntaba a los dirigentes chinos que cuando podía y después de alguna copa de vino, China, en la época de Mao, de Zhou Enlai, aceptó o quiso ser aliado de los Estados Unidos porque se daba cuenta que la Unión Soviética iba a ganar la Guerra Fría,
o porque pensaba que la Unión Soviética la iba a perder y había que estar con el ganado. Nunca logré una respuesta unívoca. Siempre fueron como son los chinos, ¿no? Dice, hay una anécdota muy buena que a Chou En-lai le preguntan qué piensa de los efectos que tuvo la Revolución Francesa. Y Chou En-lai contesta que es muy prematuro para sacar una opinión. Yo te voy a decir una Era cosa. Un mandarín, ¿no? Elegante. Los japoneses te van a decir que en Japón 1 más 1 es 2. En China 1 más 1 puede ser 3, 5 y con mucha suerte 2. Es verdad. Ahora, es así. son básicamente hoy el país que se prevé el futuro poder, digamos, es el imperio que viene. Claro, lo que pasa es que el tema está que, como China es muy especial, también el dominio chino es muy especial. China nunca invadió a nadie. No, Con fue el invadida y se tragó a sus invasores. Llegó hasta Hungría, pero el Gengis Khan era mongol. Sí. Se mudó su capital de Kuala Lumpur a Beijing y ahí construyó el imperio. Pero nunca China invadió, siempre fue invadida. Lo que pasa es que China invade con productos, Claro, China no con es personas. chica. China fue chica inicialmente, un núcleo, y se fue tragando sus invasiones. Aparte tiene solamente el 34% de tierras fértiles. Sí. En Sí. 9 millones de kilómetros Por cuadrados. eso está el libro de Guy Sorman, que se dio el trabajo de vivir un año en la China interior y que te dice, el día que el campesinado chino, que en la aldea más paupérrima alguien tiene un celular, y si alguien tiene un celular, Ya lo y tiene. todos los chinos tienen un pariente en el exterior, saben lo que pasa, el día que esa China interior marche sobre la costa, el movimiento va a ser terrorífico. Lo que pasa es que no se puede marchar. Porque el tema está que si China quiere seguir siendo una potencia, no puede ser democrática. Claro. Ese es un error occidental. Occidente, claro. Occidental cree que siempre lo único que pasa en Occidente. Por China Jesucristo no pasó. Nadie sabe quién es pero Jesucristo. nosotros somos Nadie sabe quién es Freud. eurocéntricos. Nosotros- Nadie va a un psicoanalista, nadie. Somos Xi Jinping va a un eurocéntricos. Somos eurocéntricos. Bueno, los argentinos somos más eurocéntricos que los pueblos europeos. Ni hablar. Malraux le pregunta a Mao si existe la palabra felicidad y dice Sí. que no. O sea, ese concepto que para nosotros es tan esencial, la felicidad individual, para ellos no. Hay una conciencia. No, porque el colectiva estado de fuerte. felicidad es un estado que no es bueno para ellos. Porque te Bueno, dormís. No es productivo. No, y aparte uno deja de hacer lo que tiene que hacer si está felicidad. No es productivo. Está La feliz. felicidad no es productiva. Si estás feliz Es no deseable. hace nada. Sos Es feliz, deseable, gozar. claro, claro. Entonces el goce hay que hacerlo corto para querer repetirlo, pero no estar todo el tiempo gozando. De todos modos, Si no se cae en el vicio. Malraux decía que los movimientos políticos son a China lo que las olas cuando llegan a la playa y se van, ¿no? Las olas al mar. Es decir, Pero ahora- una vez que consiguen su objetivo, y si el objetivo del comunismo chino en su momento fue que 1.000 millones, ahora son como 1.350, comieran y aprendieran a leer y escribir, chapo. Pero ahora van por el mundo, ¿eh? Claro, yo no sé si van por el mundo No o sé, van. a mí Xi hoy van. Jinping ya- Digamos, ellos, creo yo, digamos, es bastante. Es difícil hablar de algo que está tan cerrado y tan difícil de prever. Pero, digamos, ellos lo primero que quieren, y eso cuando yo estaba yo, era claro. Ahora no sé porque hace rato que yo no estoy allá. Pero, pese a que lo que uno lee no es lo mismo que estar en el lugar. Antes ellos lo que querían que lo reconociera, que Estados Unidos y el mundo reconociera a China como la potencia de Asia sin discutirla. Bueno, lo ni es. Japón, ni India, Lo ni es. Corea, China. Que para hacer cualquier cosa ahí, le preguntaran a China. Eso es lo que quería hacer China, ser una potencia regional. Ahora con Xi Jinping alargando su mandato y ahora ya dice que en el 2030 China va a disputar el poder mundial. Para disputar el poder mundial tiene que tener un producto bruto mayor que Estados Unidos y lo calcula tener en el 2020, 2021, 2030. Además, ha tenido la suerte, esta es una opinión personal, de que Estados Unidos lo tiene a Trump. Claro. China se acabó la lotería con Trump, Sí, porque sí. Trump está abandonando el mundo. Ahora, Se lo deja a China, se cierra, más se allá hace de- proteccionista. Más allá de eso, Xi Jinping sueña con ser Mao, con eternizarse. Yo estaba tan ilusionada cuando llegó Xi Jinping y dijo en su primer discurso, con esa enorme foto de Mao atrás que tienen en el Congreso, hoy
Mao no sería maoísta. Y dije, qué bien. Y ahora estamos por Claro, la reelección infinita, tipo en eso Gildo sí, y digamos, Fran, pero yo creo que salvando las distancias, ¿no? pero ni más, digamos, esto es lo mismo que ser Augusto, o ser Julio César, o ser Carlos V, o ser No, me Luis hubiera XIV. gustado. Esa es la figura que quiere repetir Xi Jinping. Ahora, lo va a hacer a través del liberalismo. Entonces los liberales occidentales no sé si están contentos o tristes, porque les gustaba mucho el liberalismo cuando el liberalismo era preeminentemente occidental. Si el liberalismo es preeminente oriental, ya no le gusta tanto. No sé si el No le gusta liberalismo... tanto. Perdona, me estás hablando con una liberal. No sé si el liberalismo Económico te oriental... habla, ¿no? Liberalismo económico, porque el otro se practica internamente. nada más. El liberalismo económico es simplemente una rama del liberalismo, no es otra cosa. Está bien, pero nosotros como ahora no hay... A mí me parece fantástico que China crezca, porque que 1.350 millones de personas puedan tener acceso a la educación y a la comida me parece milagroso. No, por eso es casi Y solucionar el fantástico. 33% de la Pero pobreza ¿qué te del mundo. ¿Qué Hay te un parece? tema clave hoy Wow. que es la confrontación entre los grupos económicos y las naciones. En aquellos lugares donde el Estado es más fuerte que el poder económico, hay nación. Donde Que son, el muy, poder económico que son cada vez menos. son cada vez menos, pero China es sin duda el más firme dominante de los grupos económicos, porque la economía crece y fluye abajo, pero ni se le ocurre lastimar al Estado. No, por eso. O sea, la concepción de la nación está tan por encima de los intereses, No. también en Putin, ¿no? También en Macron. Europa no tiene mucho ese debate. Los grupos económicos avanzan en aquellos lugares débiles como nosotros, donde el Estado es pasible de ser manejado por los negocios. No, a ver, para constituir lo que constituyó China, primero China es una etnia Han. 90% de China son de la misma etnia. Hace 5.000 años que están ahí. Entonces, construir... 90%. 90%. Ellos hacen una gran publicidad de que tienen como 50 etnias diferentes, los tienen en el Congreso, a uno de cada uno. Pero digamos, el 90% hay de Manchuria, y hay algunos como en Xinjiang, que es la provincia que está pegada hacia el Asia Menor, donde hay un porcentaje chico de musulmanes y de tipos que han, o de hombres, Y de un mujeres. tibetano dejan por ahí. No, tibetano, con Tíbet tiene el problema con el Dalai Lama. Que el Dalai Lama es mala palabra para China, lo acusan de ser miembro de la CIA, cosa que debe ser verdad. Los Estados Unidos siempre han jugado con el Tíbet como algo que China sojuzgó, aunque no dicen que Tíbet antes que China se ocupara del Tíbet era un régimen esclavista, había esclavos en el Tíbet. Entonces, el Tíbet es una zona difícil para China, es un tema que a ellos no les gusta, a los diplomáticos no nos dejaban ir mucho al Tíbet, había que pedir permiso y te tardaban en Pero dártelo. igual, ponete que este Dalai Lama, que personalmente me molesta que use un reloj. ¿Qué es un? Que use un reloj. Es chocante. ¿Qué crees que te diga? Va a haber otro Dalai Lama. Sí, pero China ya está inventando un Dalai Lama. Tiene un Dalai Lama para cuando muera este. Y el Dalai Lama que ellos... no ha sido elegido por los tibetanos. Elegir en China no se elige, se determina. No, por eso. El Dalai Lama tiene, sí, la religión sí, pero es un budismo distinto. Totalmente distinto. Hay varios budismos, porque acá cuando hablamos de budismo se cree que es uno solo. El del Tíbet es absolutamente diferente. Pero es que el budismo ni siquiera es una religión. No, el budismo nunca fue una religión. La elección del Dalai Lama es llamativa, es una, ¿no? No, para que siempre imaginan que nació el niño, les llevan las cositas, las por eso reconocen. es multimillonario, nunca hizo nada y lo mantienen sus seguidores, digamos. Pero lo que es cierto ¿Qué es población tendrá el Tíbet? 4 millones más 4 millones, más o muy menos. chiquito. Pues, China, digamos, más habría que confirmarlo, ¿no? Es un poco osado porque hace mucho no dar un libro de geografía del Tíbet, pero creo que está más o menos. Es una población chica, aparte es una montaña el Tíbet. Sí, pues es un lugar lejano de los centros de Shanghái, y además está así. pegado casi allá arriba hacia el lado de la India. Es distinto. Está pegado al cielo. O sea, es un tema diferente. Y el Dalai Lama, cada vez que se reunía con algún presidente de Estados Unidos, China hacía un issue. Le decía a Estados Unidos que no, y lo que lograba es que no lo recibieran en el Salón Oval de la Casa Blanca. Que Obama lo recibiera fuera del... O sea, no lo recibía como un jefe de Estado. Está en la galería. Entonces, ese era el objetivo y generalmente lo lograban, porque digamos, Mientras no sea el Obama, Office. entre las 50.000 empresas que están en China, y el Dalai Lama... Sí. Algo tiene que que ver. Ahora, lo que decías vos es cierto, digamos, el hecho del cambio entre el Estado y las empresas, que cada vez juegan más a base de empresas, en China es muy difícil, porque primero estuvo la etnia, después vino el Estado, después vino la nación, después el Estado, y después llegaron las empresas.
Entonces las empresas saben que si no se someten a la ley del Estado, no tienen posibilidad. Pero absolutamente sometida al poder central. ¿Qué es lo que tuvo Estados Unidos mientras fue nación? Sí. Jamás se le ocurrió a Rockefeller decir si le gustaba o no la guerra. No, seguro. Aparte la hizo para que las empresas americanas caminaran bien también. O sea, la concepción de nación estaba tan por encima del negocio, porque el acercamiento del negocio a la nación es una decadencia de la humanidad, ¿o no? Yo creo que sí. Ahora, el tema es cómo... Cuando la codicia equipara el destino colectivo, está retrocediendo. No, el tema está que el liberalismo te dice que si vos, el liberalismo económico, que si vos dejás que las fuerzas productivas se transformen en sociedades, eso va a impulsar el desarrollo. Sí, de alguna manera es cierto que la individualidad permite mayor creatividad, etcétera, pero bajo cierto orden nacional. El problema es si la nación está en crisis y va a desaparecer. Ellos esa es la combinan discusión. las dos cosas, combinan la energía de la competencia con la solidez del Estado. Ahora, y eso le da... Lo que es cierto es que siempre bajo la tutela del Partido Comunista. No, más bien. Todo se hace a partir del Partido Comunista. Bajo la dictadura del Partido Comunista. Sí, antes son 7 los que gobiernan. O sea, hay 7 Xi Jinping. Sí. Ahora va a haber uno. Pero los 7 esos deciden absolutamente todo entre ellos 7. Sí. O sea, que tampoco, digamos, no es que pasan de un régimen, pasan como los romanos de la República al imperio. Acá pasan de 7 tipos que gobernaron China y gobiernan durante los últimos 20 años. Totalmente de acuerdo. Cuando hubo que decidir si reprimir de 7 a una dictadura de 1. No, es mejor que sean 7 que 1, siempre es mejor que sean más. Pero lo que quiero decir no es que pasan de un sistema no es una democracia. El Partido Comunista tiene 3.000. El Parlamento tiene 3.000 miembros. Sí. De esos 3.000 miembros hay 300 que son los que trabajan, los demás vienen para los grandes congresos. De esos 300 eligen al Comité Central. Sí. Y ese Comité Central, que tiene 21 36, ya no me acuerdo, elige a estos 7. Y de esos 7 eligen uno que es el que maneja. Y ahora este uno quiere la reelección indefinida. Lo que no tiene es que, de última, dicho elegantemente, no tiene prohibición para seguir. O sea, consiguió la re de Menem. No, pero no es que, a lo mejor no lo sacan un día. Esto en la política no se sabe. Todos los movimientos que ha hecho, tengo un marido que sí, es para quedarse con el poder. Lo detesta cordialmente. Bueno, si es japonés lo tiene que detestar. Obviamente, lo detesta cordialmente. Cada movimiento me decía, es un paso más. Se va a quedar con el poder absoluto, hasta que me hace así con un diario japonés que yo por supuesto no puedo leer, en cristiano, imagínate, puedo leer en japonés, y me dice, se quedó con el poder absoluto. ¿Y sí? Pero, y además es joven, puede vivir mucho. En la vida no se sabe cómo se sigue. No. Ahora puede durar, ahora lo que se sabe que en el 2023, cuando él tiene que cesar, puede seguir. Eso es lo que cambió la Constitución. Sí. ¿Edad de él? Tiene 64. 60, es joven. No tiene más de 64. Es joven. Pero digamos, lo que tiene es que es modernista. Está casado con una bailarina de ópera, habla bien inglés, viaja. Que era todo lo que a mí me ilusionaba en una apertura. También, pero China no puede ser abierta no puede ser la democracia griega. No, pero con 1.000 millones de tipos la democracia. 1.300. Es muy difícil. Por eso yo creo que Occidente siempre levanta tanto a la India, porque la India es la democracia más popular del mundo. Es una democracia también. Es la más grande democracia. Sí, pero es una democracia también sui generis. Sí, en la embajada argentina un cocinero tenía una casta y el que servía era de otra casta, y el cocinero no le podía dar órdenes al que servía porque era de una casta inferior. Había que llamar a un tercero, o sea. Es una democracia. La democracia con casta no es muy democrática. No, pero van desapareciendo. Van avanzando. Van por eso, desapareciendo. Lo que es cierto es que, digamos, Occidente cree, o algún sector occidente, que todos van a llegar a donde estamos nosotros. Bueno, nosotros no, donde están los alemanes, los franceses. Esperemos que nosotros vamos por la curva de Dorrego. Cuesta abajo en la Pero lo que es cierto es que creemos que acá, digamos, hay un pensamiento así un poco naif, de que un día los países subdesarrollados van a ser desarrollados y van a ser democráticos. Eso no es tan así. Primero, no entiendo por qué tenemos que venderle el sueño de la democracia republicana que tenemos nosotros, porque cada uno piensa como mejor. No, pero también no fue a nosotros, ¿no? Con la democracia republicana. Bien, hay países que lo tienen y les va bien. Sí, pero cada vez menos, porque digamos, cuando ya no se sabe qué decir de la democracia, se apela a los nórdicos. Ya cuando no se sabe qué decir,
Para defender la democracia, no, porque Suecia, Noruega. Bueno, Noruega tiene petróleo cuando más grande que nosotros. Finlandia y Suecia fueron mantenidos para que la Unión Soviética no los avanzara durante toda la Guerra Fría por Estados Unidos. Entonces pudieron tomar todo ese dinero y dedicarlo a la economía del bienestar. Vivió con un teléfono y con bosques y pasteras, ¿no? Digamos, no es el idilio. No, pero es que la democracia se nos muere, no sé si te das cuenta. Bueno, espero que se muera después que me muera yo, porque yo sí Se que va no a quiero morir. vivir fuera de la democracia. Se va a morir es un después que pensamiento te mueras egoísta, vos. pero Pero vivir en la dictadura, uno si está del lado del dictador, si está fuera del dictador es mucho más difícil. Es que las democracias están en jaque porque los partidos políticos están en jaque en todas partes del mundo. Mirá Italia. No, Italia es un desastre. Pero el tema está cómo se hace para que esos partidos políticos subsistan si la gente que no está en los partidos políticos piensa que estar en un partido político es perder el tiempo y todos los políticos lo único que quieren es llegar al poder para mejorar su situación impersonal. Eso lo piensa la gente. El 14% lo pensaba en Estados Unidos, no acá. Sí. 14% piensa que los políticos en Washington lo único que hacen es sacar ventajas personales. ¿Por qué etcétera. te crees que ganó Trump y no Hillary? Por eso ganó. Bueno. Perdió por House of Cards, pero aparte de eso, realmente los demócratas con el give and take. Pero pasa que es muy difícil ser democrático en el mundo actual si uno no tiene elementos que lo detengan. Antes los políticos eran una élite. ¿Quién llegaba a la política? Los que sabían leer y escribir. César, el tema central es el acierto de las políticas. En aquellas sociedades donde hay un desarrollo y un crecimiento que la sociedad lo percibe, la democracia funciona. La sociedad como la nuestra, donde lenta e inexorablemente vamos para abajo, la democracia... No, cada vez hay menos adeptos a la democracia. Esto cuando aparece hace unos días la idea de que va a ser reelecto Macri con el Rodríguez Berreta, y digamos, vos ves todo eso y decís, pero pará, si todavía no me diste nada digno de ser... Pero enfrente no tenés nada. Pero eso no alcanza para que digas que vas a ser eterno, porque esto demuestra. Si no tenés nada enfrente, una que te duela, no que lo disfrutes. El problema es la separación entre los dirigentes y la gente. Claro. Sí, no tiene nada que ver. Macri o Kirchner o todos, cuando llegan ahí, ya no tienen nada que ver con la gente. No caminan, no usan paraguas. No van a la cancha, no van al cine. Perdón, yo creo que Macri, no van a ningún lado. Macri nunca debe haber tenido mucho que ver con la gente. No, para la cancha de Boca iba, algo tenía que ver, y estuvo en una fábrica, sabe lo que pensaba un obrero. Yo creo que Macri no está tan desvinculado del mundo del trabajo, etcétera. No es un rico que iba al Newman y viví lo que quería solamente. Lo de Boca fue una instancia importante. Muy importante. Conoció a Digón, ahí digamos, sabe lo que es. Digón. Digón fue el que lo llevó a Boca. Sí. Digón es el que lo lleva. Sí, es el que lo pone como candidato. Sí. Y Franco que se lo quería sacar de encima desesperadamente. Pero quiero decirte que Macri no es un extraterrestre, estuvo raptado, o sea, le pasaron cosas que le pasan a pocos argentinos, pero de alguna manera a esos pocos él conoce un poco más. Lo voto. Yo no hablo de votar, yo quiero decir el tema de alejarte de la realidad. Vos lo escuchás al discurso oficial y es un discurso que está, si la inflación es 3%, 2%, eso no es el tema. El tema es cómo vamos. El tema es cómo vamos y que hay tipos que tienen mucha plata y otros que no tienen absolutamente nada. Ese es el problema. La idea de la gente, es decir, la frase "lo peor ya pasó" es malo. Es dura. A mí me dio la impresión de cuando te van a operar, que te dicen lo peor es la anestesia. No, lo peor es que viene después de que te anestesiaron, cuando te operan. Y acá, y el crecimiento invisible, la síntesis de las dos cosas también. Bueno, el crecimiento invisible fue lamentable. Pero Dios no le ha dado el don de la oratoria. Nunca lo tendrá. Pero la idea, las ideas esas son de Durán Barba. No. Durán Barba hace eso. No pasa que no importa lo que haga Durán Barba, porque Durán Barba puede hacer lo que quiere y vos aceptás de Durán Barba lo que te parece bien y no lo que te parece mal. Y Durán Barba es un extraordinario elector y no tiene idea de cómo se gobierna. Exacto. No, pero eso es lo que iba a decir yo. Hay dos problemas. El problema es que ganar elecciones es una cosa, gobernar es otra. Total. Ellos ganan bien las elecciones y todo el tiempo están pensando en cómo ganar la próxima elección. Y lo hacen bien. Las ganan. Y las van a ganar. No, pero el problema es que gobernar no es solamente ganar elecciones. Obviamente que no, pero lo más exitoso que tiene en este momento el gobierno de Macri
es no tener oposición. Está bien, pero eso es un tema que no... Lo más exitoso. Yo trabajo con encuestas y 3 encuestas serias dan que Macri puede perder la próxima elección. Me las mandaron a mí también. Sí, bueno. O sea, 3 encuestas bien hechitas, Sí. armaditas, que publican otras, porque la que publican anoche en Fantino es una encuesta Sí. de un primo de él que dice que gana. Pero empieza, lo que queda así es que María Eugenia hasta el momento gana por 10 puntos Claro. al que le cruce. Claro. Con lo cual tendría que, si Macri es dudoso de éxito, Dejarla pasar acá. la va a tener que dejar pasar. Pero no es dejarla No la va a pasar. dejar pasar. ¿Por qué? Pues está en el germen del que está. Vos sabés que yo no estoy segura de que No, Macri Yo no quiera creo seguir. que- No, yo creo que si fuera por Aguada se irían a vivir a París, pero creo que no van a hacerlo. La que quiso la presidencia Lo que no, desesperadamente lo que fue no creo que Aguada, no te equivoques. O sea, pero quiero decir, digo una butad en el sentido de que el tema él lo que pasa es que se va a aburrir como un loco si Pero es es que, presidente. es que la lógica ¿Qué va a sería hacer? que estuviera viviendo Yo hablé en la mucho Toscana con con ¿Y qué va a Antonia y hacer? con A Juliana. ver, yo digo siempre una cosa: el poder se disfruta o se sufre. Se sufre. En el caso de Mauricio, lo sufre. Sí, pero lo va a disfruta sufrir. muy poquito y lo sufre mucho. Segundo, este detalle de las multitudes insultándolo no es un detalle. No, eso no le gusta. Es- no. y no solo no le gusta, se instaló para quedarse. Porque ya abarca el premio Cone, ya van a cualquier lado a eso. Y eso es duro. Sí, Pasó- pero a la vez que lo insulten tanto, le da un porcentaje de apoyo de lo que no le insulta. Sí, pero No le es gusta a muy la feo. gente que le insulta. Que son muchísimos O sea, menos. muchos más. No, son muchos Son más. muchísimo menos los que insultan. Sí, son muchos más los que no, Y le gusta muchos le más los insulten. que no ¿eh? insultan. Sí. Yo lo que La te digo y reacción digo es siempre- automática. Es muy estúpido. Siempre digo Ese una cosa. ese tipo de reacción es muy Yo creo que le estúpido. viene bien hasta a Durán Barba Sí. que Está le bien, insulten. pero no es así en la persona. Ah, bueno. La persona es otra cosa. Yo te puedo decir que yo camino por la calle y me saludan 20 y una vez por semana me insulta uno y el que te insulta te lastima. O sea, Sí, nadie le es gusta. invulnerable a la agresión. No, y está cuando claro. la agresión adquiere cierta dimensión, Bueno, por eso se va encerrando cada vez más. se va encerrando, se convierte en Pero la por eso secta. todos los presidentes y los jefes de Estado se encierran, para que no los insulten. Para que no los critiquen. Para no soportar el insulto. No, para no los escucharlo. insulten. Ni siquiera para no para escucharlo, no escuchar para que- negar eso. Y para que no te critiquen. Y si sos Trump, los vas echando todo el No, Trump si no se escucha porque ya está en una etapa donde ya no escucha. Aparte sabe que lo van a hacer y le gusta que lo diga. Lo de- Trump debe gustarle que lo insulten. Lo No de sé, Peña- echa tanta gente. Lo de Peña en el Parlamento, a mí me parece un error de parte de la oposición, un nivel de agresión tan fuerte que devalúa la propuesta. Nosotros necesitamos una oposición democrática. Sí, pero ayer lo que ellos querían que los insultara fuera el kirchnerismo, porque lo quieren separar del peronismo. Y lo van a lograr. Y sí. No, bueno, Sí. se Se separan separan solos. solo, por eso, se van solo para el otro lado y de este lado se van acercando. Ya nombraron a Yoma embajador en Perú, ya te van a empezar a poner peronistas en todos Fueron a lados. visitar a Ifrán. Está en a Fran, Silvio allá Ifrán, van a un gesto van a democrático. poner peronistas en todos lados. Y ese peronismo va a aceptar. Nos vamos a Nos un vamos. corte chiquito y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta con el embajador César Mayoral, embajador retirado. Último puesto, China, y seguimos hablando. China primero es absolutamente fascinante como país, como cultura. No veo por qué tienen que vivir con el ideal nuestro. O sea, ese concepto de los americanos de llego con una máquina, desbrozo, aplano el terreno, pongo una casa prefabricada que dice República Democrática y me voy después de haber hecho 2 o 3 negocios y no resulta porque automáticamente los que se quedaron adentro tiraron abajo la casa, hicieron lo que mejor les pareció y están en su santísimo derecho. ¿Por qué Medio Oriente tiene que vivir como Occidente? ¿Por qué Extremo Oriente tiene que vivir como Occidente? No tiene sentido. Simplemente lo ideal sería una convivencia sin agresiones de ningún lado hacia el otro. Cada cual vive como mejor le parece o como mejor puede, porque a nosotros ya no es como nos parezca, sino como podamos.
con nuestro 30% de pobres, con nuestros chicos hambreados, desnutridos, etcétera, en un país que puede producir todo lo que puede producir, clama al cielo. No somos, evidentemente, Somalia con chicos muertos de hambre, pero los tenemos. Lo que pasa es que, digamos, yo creo que hay un tema que no está muy, no se dice mucho, y es que parecería que la Argentina fue un paraíso y que lo perdimos. En la clase media esa idea existe. Yo creo que no se ve el país que era antes del peronismo, que era un país absolutamente injusto. Te lo vendieron. Y toda la gente cree, como la gente tiene menos de 70 años, la mayoría, cree que vivía en un paraíso y que el peronismo lo destruyó. No, pero perdóname, pero ahí hay una mezcla de ideas, porque hasta el 75 hay un país. Sí, era mucho mejor. Eso no y la destrucción del país lo hacen a media, para mi visión, Martínez de Oz y Cavallo. O sea, el peronismo tiene que ver con la destrucción. Tuvo que ver con la construcción, pero también tuvo que ver con la destrucción. Cavallo y Kirchner. Digo, desde la democracia para acá, yo digo, el mejor presidente fue Alfonsín. Sí, no cabe duda. No cabe duda. Menos malo. No cabe duda. El menos pero malo. Yo lo que creo es que, digamos, como idea, la Argentina es un país que tiene una construcción violentísima en 50 años, ¿no? Desde que, para tomarlo así, la generación del 80 hace un país de un desierto, pero ese país tenía una cabeza gigante y el resto era inexistente. O sea, lo que pasaba en Santiago del Estero, en Córdoba, inclusive en Córdoba, en el resto del país, la Patagonia ni hablemos, era inexistente. El país era Buenos Aires. Ese millón de personas que cuando viene la reina Isabel en 1910, el 60% vivía acá. O sea, era un país que estaba inexplorado. Y eso que estaba acá, que se dedicaban a estudiar, porque la mayoría había llegado de sus lugares donde no hablaban español, ni los gallegos, ni los asturianos, ni los catalanes, bueno, no hablemos los italianos, los polacos, ninguno hablaba español. Entonces todos mandaron a sus hijos al colegio para poder hacerlos progresar. Y lo que había era una gran cantidad de dinero que lo tenía un sector muy chico, pero que la Argentina crecía enormemente. Además, con la ventaja de que en las otras partes del mundo había pobreza, guerras, la guerra del 14, la guerra, etcétera. Entonces, esa sociedad de clase media que empieza a progresar lentamente, que vivía bastante bien en la capital federal y en Rosario y en algún centro más, eso de pronto ve la irrupción del peronismo. Los cabecitas negras que primero llegan en la década, no debe decir infame, en la década del 30, y después llegan después del 45, y se suman. Y eso empieza a haber una Argentina, que es la que dice Julio, una Argentina que distribuye, una Argentina justa, pero con grandes contradicciones culturales y políticas. La prueba está que terminamos en el 55 tirando bombas, matando gente en Plaza de Mayo, etcétera. Entonces, esa Argentina de convivencia se murió en el 55. Siguió creciendo económicamente y después ya no creció más económicamente, como el proyecto no sirve más. Se para en el 75. Sí. Con Celestino Rodrigo. Ahí empieza la debacle. Ahí se para. ¿Sí? Hasta ahí. Porque más con Onganía creció la Argentina. Sí, claro. Y con Ilia creció, y con Frondizi creció. Ilia tuvo la suerte de tener una volada internacional favorable. ¿no? Bueno, y en el 73, justo cuando llega el peronismo, en esa época era la Comunidad Europea, cierra el mercado de carne, que eran 700 millones de dólares, era muchísimo. Entonces, ya el 73, 74 empieza el problema. Porque, aparte, la gente creía que con el peronismo iba a vivir como en el año 45-50, tirando manteca al techo. Era, pero había que emitir dinero, y la inflación, cuando Gelbar se va y viene Rodrigo, explota. Cuando muere Perón. El pobre Rodrigo pone las cosas en su lugar. Sí, pero las puso muy mal. Estoy de acuerdo, pero la inflación era insoportable. Me dijo, necesitamos un 5%, y Rodrigo hizo un 15, 20, hizo un boom. Y después vino Lorenzo y pidió el 50% de aumento. Entonces, explotó todo. Para tirarlo a López Rega, utilizaron la economía. Martínez de Oz primero ya había hecho, antes de Lorenzo Sigo, ya había hecho una devaluación. No, yo digo Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel. Cuando se produce, utiliza la economía para tirarlo a López Rega. La idea de Martínez de Oz de poner centenares de bancos y financieras. Y la 1050. La 1050. Y que la pérdida de lo privado se haga pública es maravilloso. Darle toda la deuda a los privados. De los privados a hacer la. O sea, voy yo, ponemos un banco, si no va bien la ganamos, si no va mal, la pagan todo. El BIR. El BIR. La caída del BIR. Bueno, hay 3 o 4 familias que se llenaron de plata, ¿no? Los de Mendoza,
otros de acá. Sí. Digamos, pero esa idea de poner bancos en multitud, del 10% mensual en dólares, ¿te acordás? Aparte, yo a mí en la época esa estaba en Paraguay, y sabes que en Paraguay no había el único banco que había en la Nación. O sea, esa explosión financiera, ningún banco privado trató de ganar mercado latinoamericano. Lo que te ganaba acá, porque era el negocio, estaba estar acá. O sea, no era productivo, sino era parasitario. Claro, era para ellos. ¿En qué año estuviste en Paraguay? Y ahí en la época de Martínez Dios. Claro, nosotros no estábamos, porque nosotros estuvimos en Paraguay y cuando nos fuimos vivimos unos días en la casa del Banco Nación, porque como habíamos levantado todo con los benditos van y demás, no teníamos nada. Pero la Argentina ha sido un país que nunca ha querido expandirse. Los empresarios argentinos solamente han tenido el negocio aquí. Ninguno exporta a Latinoamérica, que es fácil, pero ninguno. Yo le digo lo de China, llegan allá y a los 3 días quieren firmar y ganan plata. China exporta y después habrá alguna más, pero después acabó. Pero quiero decirte que los empresarios argentinos tienen una concepción de Estado cerrado. No hay burguesía nacional. No. Tienen un concepto de que la palabra competitividad es mala palabra. Pero no solamente afuera, sino adentro tampoco. No. En los dos lados. Porque ¿por qué Argentina no tendría que tener el mejor banco en Paraguay como lo tienen los brasileños? El Itaú. Argentina podía tener el Banco Galicia desde hace 40 años, que está 50 años. No lo tiene. En Uruguay tampoco, en Chile tampoco. Pero Brasil tiene Itamaraty con un concepto de que los países regionales son más importantes que. Pero no solamente por Itamaraty, también es la mentalidad argentina. Cuando los argentinos, debe haber, por brasilero que conoce Europa, debe haber 10 argentinos. O sea, nosotros tenemos una visión de que venimos de París. Una visión muy tilinga tenemos. Somos tilingos. O sea, somos. El porteño es tilingo. Aparte, como ha habido gente que ha logrado éxitos en el mundo, que ningún otro país latinoamericano lo ha logrado, como tenemos los únicos premios Nobel de ciencia, los tiene la Argentina. Dejando de lado los otros, porque lo otro es más fácil tener un premio Nobel, ¿no? Sin ir a Borges. Es más fácil tener un premio en literatura, etcétera. El tema es un tema en ciencias. La Argentina lo ha tenido una universidad que fue un ejemplo hasta Onganía en ciencias. Hasta Onganía. Cuando vino la noche de los bastones largos. Destruimos la universidad. dura, bueno, ahí se nos fue Milstein. ¿Sí? No, se fueron todos, se fueron todos. Todos los que podían irse se fueron, claro. Porque se acaba la idea de ser nación. No, y aparte no hay un proyecto de nación. No hay ningún proyecto. El último proyecto de nación que hay es el de Frondizi, digamos. Ya el último. Después los demás surfearon. Arreglamos con los sindicalistas, arreglamos acá. Digamos, Alfonsín fue el que más intentó. Sí. No la coordinadora. Que Alfonsín vivió en un momento que fue vivió un momento donde Europa resucitó y creyó que Mitterrand, Felipe González, Craxi, eso era lo que venía. Y duró tampoco poco en Europa, porque el socialismo en Europa duró poco. Chacho Jarolaski fue la expresión de eso, ¿no? Sí, un tipo que creía que lo que venía era la socialdemocracia en la Argentina. Y el peronismo lo acompañó en esa. Y lo sacó por la socialdemocracia. Le ganó desde la socialdemocracia, no le ganó desde la derecha. Sí, le ganó desde ahí. Pero ahí la coordinadora radical y la renovación peronista desaparecen. No, y aparte la economía argentina no tenía un proyecto. Nunca. La economía argentina en la época de Alfonsín fue terriblemente mala. Las condiciones externas fueron pésimas. Muy malas. Pésimas. Muy malas. Vamos a reconocer. Y conste que mala soja no existía. Y conste tuvieron mala suerte. Sí, tuvieron mala suerte también. Zurruy y eso tuvieron mala suerte. Broderson era un personaje importante. Sí, lo que pasa es que cuando llegó el alfonsinismo se creyó que la democracia traía un ingreso se cura, individual grande. Entonces dio 30% de aumento en un medio, bro, de eso. 30%. Y tuvo ministros de economía decentes. Zurruy decente, estuvo Labaña también con eso. Sí, era Labaña estaba en industria. Machinea, eso se estaba. Pero, digamos, en eso Macri hace un proceso parecido de creer que. Alfonsín decía la democracia, Macri dice los negocios hacen un país. No, cuando se vayan los ladrones venimos nosotros y viene la plata. Esa fue la idea de Macri, y no es así. Los ladrones van. Un ejemplo más claro es Menem habló en el Fondo Monetario Internacional. Nadie, yo no creo que haya ningún presidente en la historia que haya ido a hablar al fondo. Cuando se cayó la convertibilidad, el fondo le dijo, chao. Yo tuve una reunión con Kohler y Cavallo. ¿Sabes lo que le dijo? Nosotros no somos caritativos. Nosotros tenemos que ayudar a que el mundo le vaya bien económicamente. Entonces, si a usted le va mal, me va mal. Pues teníamos mala corriente. Pero quiero decirte que por más esfuerzos que hagas
Por más genuflexo que seas, por más menos confrontativo que seas, no te va bien por eso. Ahora, al revés es igual. Por más enojado que seas, malo que seas, no te va a ir bien tampoco. O sea, ni el enojo de Cristina. Claro, eso me van a matar en el norte. Ni la hortivada de Macri sirven para cambiar las relaciones humanas. Tenés que ir al medio. Y tenés que tener un plan. Tenés que tener un plan dentro de las posibilidades de Argentina y no tenés que engañar a la gente. La gente hasta hace poco, yo creo que ya no lo piensa más, pero no conozco a los jóvenes como para saberlo, creía que la Argentina era un país que iba a ser rico y que se iba a desarrollar sin hacer nada. Si vas a la escuela primaria y te enseñan que la Argentina es un país rico, que tiene los 4 climas, que tiene los Andes, que tiene el Río de la Plata, que no tiene problemas raciales, que es el paraíso. Sí, tiene el Papa, tiene a Messi, esa cosa. Tenemos la reina de Holanda. Claro. O sea, claro, todos ellos afuera, no están acá. No, pero el tema es que cuando superamos 11, somos malos. Hasta 11, que son los jugadores de fútbol, hacemos un equipo. Después de 11... No tenemos noción de equipo. No, ni de nación. Pero además no tenemos un destino común. No hay. Le leí una frase a Tomás Abraham, con el que estoy enojada, entre paréntesis, que cuando le preguntaron si Macri era desarrollista es lo que puede, o era liberal, dijo: no, ni desarrollista ni liberal, es lo que puede. Y me pareció una frase muy exacta. Sí, hoy sí. Es lo que puede. Creo que tira más al desarrollismo porque la influencia de Frigerio es bastante grande, de Rogelio, ¿no? Nieto. Pero no porque el desarrollismo es una concepción productiva y para mí Macri tiene una concepción intermediaria, que es distinto. El comerciante no es lo mismo que el fabricante, como conciencia. La tercera es el prestamista. Pero él fue constructor en alguna medida. No fue tan intermediario. Pero hoy los que están, los Quintana, los Lopetegui, son todo es mucho mejor que Quintana. Todo, sí, para ser mejor que Quintana no necesita ningún esfuerzo. Lo que pasa es que, digamos, si el objetivo, cuando llegó, era que vinieran capitales para poder saldar el gran déficit fiscal y no tener que echar gente, y ni tener que bajar los subsidios, si ese era el proyecto, ese era falso. Pero, embajador Mayoral, es falso simplemente porque se olvida de un pequeño problema, que es la Argentina. La Argentina es un alcohólico que cada muchísimos años tiene una internación a ver si se cura. Pero si vos tenés un déficit fiscal y como vuelve el que tenías a caer. cuando Si llegaste, no tenés 20 años tenés que de pensar cómo solucionarlo. racional. El tema es que no lo vas a solucionar. No solo no lo solucionás, si no lo aumentaste. Pero aparte, entonces, ¿cuál es la solución? Traer los dólares que va a buscar Caputo y que se lo dan. Para solucionar un año, 30, otro año. Porque ellos lo que piensan ahora es ganar la elección y si la gana, entonces sí hacen el ajuste. ¿Pero qué ajuste? Y machar todo lo que tengan que echar y bajar todos los subsidios. Es que hoy no podés tener el tema es ese, que acá la gente cree que está bien respecto a lo que va a estar. Para eso tenés que crecer al 5 o 6% anual. Y no va a crecer la Argentina al 5 o 6% este año, ni el año que viene. Entonces va a estar dentro de un año con un déficit fiscal en vez del 6, del 5. Y si las tasas subieron, ya no podés pedir plata afuera. Si emitís, tenés inflación. Entonces, ¿qué haces? Y no es fácil. Ese es el tema. Porque los liberales te dicen eche. Claro, ellos están, como dijo el otro, están viendo el partido por televisión. No, claro, no. Porque si estás ahí, ¿viste? Echen no, porque tengo la gente en la calle quemándome la casa. ¿Viste lo que es la calle? Sí. Que acá un día llegaron los cartoneros y no se fueron más. Un día llegaron los que duermen en los umbrales y no se fueron más. Sí. Y el año pasado se gastaron $10.000 millones yendo a viajar a Europa. Sí. Y llamás a la comuna para que vengan a recoger $10.000 millones de dólares entre los que compraron dólares y se los guardaron y los que lo fueron a gastar con tarjeta. Claro. Y si vos llegas a poner un impuesto a la tarjeta, Durán Barba te va a decir: no, Gil, esto no nos votan si le ponemos un impuesto. Es que si no le pones el impuesto no vivís. Ya no es el voto. No, pero a Durán Barba se irá a Ecuador después. Te va el raja, él dispara. Pero te digo que el que se queda acá, ¿cómo hace? ¿Cómo haces, digamos? Porque si es cierto, si le pones un impuesto, decir mañana los pasajes valen 100% más porque le vamos a poner un impuesto para las escuelas del país. Es todos los que le quitas no te votan. Pero es imprescindible hacerlo. Pero de lo contrario, vos te planteas. No, pero pasa que los que son buenos y dicen yo lo pongo, dicen no, estos te van a poner impuestos y se la van a afanar. No la van a poner en las escuelas. Sea como fuere, eso piensan. Seremos chinos. ¿Eh? Seremos chinos.
No sé. No, es en serio. Tengo un futuro donde nos veo chinos. No, chino no, porque no se puede ser chino, porque para ser chino hay que trabajar todo el día. ¿viste? Es que van a venir y nos van a hacer Nosotros trabajar. nos gusta trabajar 8 horas nomás, y está bien, eso yo creo que es una de las pocas cosas sabias que tenemos, que de alguna manera la vida la sabemos disfrutar. Lo que pasa es que cada vez es más difícil el disfrute y cada vez son menos los que pueden disfrutar. O sea, y se disfruta con culpa. Si vos tenés un auto, te vas a comprar un auto nuevo, y decís, pero voy a comprar un auto nuevo. Hay tipos que lo hacen. No sé, se compran BM, son obscenos. Como Reumers fue lo más obsceno. Se gastó ahí en Marruecos, es una fiesta para 600 tipos. 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Y bueno. Que Además, lo que lo dice, no es el que la haga, lo hace, lo saca fotos. Pero la cumplió señora- 60, era Bueno, todo con yo cuando 6. cumplí 60 no me fui a Marruecos. Conocimos con la señora uno que viajó. Un entrevistado nos dijo: El que fui a estaba Marruecos. antes, el ¿Qué que era? estaba Antifano antes. se fue. Pero como dijimos a Marruecos, yo viajé, dijo. Maravilloso, ¿no? Bueno, pero eso, esa es una. No, no. Es la tercera o cuarta fortuna argentina, ¿no? No, y además quisiera saber si de verdad pararon en la Mamunia, porque la Mamunia es el hotel más caro de Y seguramente, Marruecos. Es absolutamente Como dice la propaganda del Galicia, del Ciudad, si la hacemos bien. deslumbrante. Pero es que el pobre Alejandro siempre lo han tenido ahí un poco. Alejandro. Reumers tenía de alguna manera que festejar pobre su no tiene sesión. nada. Es un imbécil importante. Además, ¿Nunca lo leíste? ¿Nunca leíste los libros de poemas de Alejandro Reumers? parecen un Hay poco. cantidad de ricos que escriben poemas. Poemas, La sí. verdad que no tienen por qué lastimar a la gente. Lo único importante de la libertad es que tenés derecho a no Tendrías que leer. leer los poemas de Alejandro Reumers. Yo Una sé- vez yo me sé lo que regaló te Braga digo. Menéndez cuando un libro de poemas de él. Dijo, la flauta, que, ¿no? Porque, además escribe. Bombacha Menéndez, Dios mío. Dios mío. Pero sí, nos quedan minutos. Me parece que el tema central es si Macri va a tener un éxito que le permita la reelección esta en la que están planteando o no. Porque insisten con la idea de que al estar Cristina el peronismo no se puede unir, insisten en toda la dispersión de la oposición. Ahora, Y si en Macri eso va con un son punto más, exitosos. Y en eso son no exitosos. son exitosos, pues El si tema es que- baja 10 puntos bueno, ahí más ya no lo ayudan. ahí Vamos. depende qué hace la oposición. O sea, qué pone, qué cara pone. César, yo ya vi 2 encuestas. No, en no, las seguramente. cuales Macri Está bien, pero te digo, empieza no a perder. crea- Está bien. Solo no crea- gana. Está bien, pero ellos Las piensan que encuestas. para el mes de septiembre, octubre pasó la inflación va a ser ¿Dónde? menor. ¿Dónde? No creas en las Lo que pasa es que va a encuestas. bajar un poco la inflación, es verdad. Ahora con Sí. hasta el aumento de Ya tarifa está. aumentó más, febrero y marzo aumentó más. Ya está. Abril también, junio. Hasta junio la inflación va a ser alta. Le va a costar bajarla, porque lo que se llama la inflación core o core está muy alta porque es alimento, Sí, bebida, la lo del que núcleo. esa es muy Lo que difícil de bajó en bajarla. exceso es el consumo. Vos Pero claro, caminás, y ahora porque si tenés que antes el consumo que no pagaba la tarifa de luz y gas, te ibas a comer. los locales libres que No, mucho, ¿no? atravesás por Sí. la calle, por todas ya, Sí, sí. Santa Fe, Florida, Porque tenés Corrientes. que hacer una reforma tributaria y para eso tenés que hacer una reforma del Estado. Y si no tenés la cantidad Yo de creo que ellos van diputados y atrasando senadores todo. suficientes. Ellos están atrasando todo lo que no quieren hacer y deberían hacer. Pero explícame cómo lo hacen con un Congreso No, dividido en el 3 Congreso- partes. no, no es así. ¿Vos te crees No, que tu pero- Frente Renovador no, los va a sí, ayudar? Sí, 20 veces, lo hablé ayer, hablé con Massa. No, si se sientan y dicen, discutamos un proyecto, están todos. Ah. Ahora si dice, como Duván Barra, lo hago yo y te aplasto, No, y si cada 15 días sale uno que se lleva la plata a algún lado, pone algo también, ¿viste? Porque cuando hablan de que la reforma previsional, que era un disparate haberla hecha así como la hicieron. Pero No ese me lo mismo conté. día estaba lo de Triaca, hay cosas que son. Vos viniste teóricamente a limpiar. Sí. Era como lo que decía Hipólito Yrigoyen, la causa viene a limpiar los males de la oligarquía. Entonces tenés que hacer eso. Al primer tipo que es sospechado lo tenés que echar. Aunque no, porque Nos no es mandan no es la justicia, mandamos a la justicia. La justicia no es la que tiene que resolver los problemas A políticos. Gómez Centurión lo separaron. A uno lo separa, el único que sí, separa una pero vez. lo mandan a Fernando Iglesias a pegarle pelearse. al CONADAMO. Sí. Eso es una orden del gobierno de mandar a este personaje a que le baje la Por el caña. tema de Caputo y todo eso. Sí. Es una cosa atroz. A lo Pero no. Caputo no lo puede sacar también paradójicamente, porque es el que le consiguió 15.000 millones y ahora necesita 15.000 más. Él no lo va a sacar. Ahora, Ahora va a pagar ese costo. sigo sin entender, porque es un puñal, insisto, en mi corazón, que se haya ido Abad.
Sí. Y que venga un señor que a lo mejor que es Einstein, no lo sé. Sí, pero que se dedica a no otra lo cosa. conozco, pero que es un ingeniero. Es no sabe nada del No tema. tengo ni Y además, idea. todos Puede los que ser, suben pero tienen no saben. cuenta afuera y tuvieron que farmar alguna empresa. Pero- digamos, de lo que vienen es de llevar su dinero No, al no, mundo. no. El problema es que este señor de la FIP es un hombre del Toto Caputo. Seguro. Sí, por ¿Qué eso va digo, a hacer él en la está. FIP? Pero pasa que ahí está, volvemos a lo que te decía yo. Ellos necesitan el dinero de afuera para no perder las elecciones, para no echar gente. No van a echar gente y van a tratar de traer la mayor cantidad de dinero afuera. Caputo le sirve para traer dinero de afuera, ergo a Caputo no lo vamos Sí. a echar. Punto. Hay un detallecito. Dicen que se ha nombrado más gente que la que había. Seguramente, en el Estado sí. O sea, muchachos, echaron un montón. Hay quejas por todos lados. Pero nombrar. No echaron un montón, no, echaron poco, renovaron sí, contratos. no echaron eso es mucho. todo, no Pero si echaron vos gente. nombraste más gente. Pero sí, tenés que nombrar tu gente, es el sistema argentino. No, bueno, pero cuando cambia el gobierno en Francia, se cambian 2.500 personas. No 2.500 somos Francia, personas. somos Argentina. No, pero si vos querés ser distinto, sé distinto. Ahora, si querés arrastrar el vicio de la humanidad, decís que sos el vicio y chao. Esto que hicieron con los parientes es grotesco. Sí, que 12. 12. No eran 14. Bueno, Pero que den piedra libre. El tema no es que esté el pariente, sino que sepa laburar y que no roben. Ese es el tema. A mí me importa que tenga el hijo, si el hijo sabe laburar. No, pero- Lo ideal sería que en el Estado se entrara por concurso. Pero estamos hablando de un país que no existe. El país que no existe. El único concurso que hay en la Cancillería. No hay otro lugar. Hicieron un montón de único proyectos lugar para concursar en todos los ministerios. Y no los ponen a cabo porque pierden los que van a presentar ellos. O sea, ellos quieren hacer concursos y que gane el que quieren poner, pero como el que quiere poner todavía no está, entonces lo tienen 2 o 3 años para que después acumule experiencia. Pero es todo trampa. Tengo diputados y senadores que no han leído la Constitución. No han leído el Patoruzú. la La Constitución Constitución es muy larga, no tiene figuritas. No es larga, es una cosita Bueno, pues hay que así. leer los pactos. Es Oíme. no Los leyeron una novela, no leyeron un diario. El hecho de que yo fui diputado en el 73, leer humillaba. Y había como un pacto de no leer. Claro, cuando hablas. Cuando hablas, por lo menos si no te da el cerebro, Al menos tiene un manchetito solo. machetito y te da la memoria. Hoy no es que leen, hoy leen y se nota que se lo escribió No, otro. Y si no leen, y si no gritan y no se entiende lo que dice. Es una cosa. No, pero la podés escuchar a una diputada nacional, Victoria Donda, decir no entiendo cómo Macri no vete un fallo de la Corte. Y vos te quedás diciendo, por favor, lee la Constitución, tenemos 3 ¿Qué poderes. fallo de la Corte quería que vos? Un fallo de la Corte sobre mandar a la casa uno de estos presos. No, lo de la lista Militares. esa que se quisieron. Era uno, mandarlo a la casa El con tema del 2 por 1, pulserita. esa historia. No, sí. no, No, ahora parece que hay una lista para saltar Sí, no, pero a genocidas. este es otra. Este es otra. Que ni siquiera sabés si son genocidas porque metieron. Habrá un 15% Hay cantidad que no de están, genocidas. están en proceso. No. ni- No Nunca, están condenados, nunca ¿no? tuvieron proceso y los tipos usaron uniforme. Lo único que le falta es que metan en cana a los botones de los hoteles porque usan No, más uniforme. bien, no, la estupidización de eso ha sido atroz. Sí. Si vos vas a Nuremberg, ¿cuánta gente llevó presa a Nuremberg? Mete el 15% que de verdad tiene que estar, ya está, ¿Cuántos hay? punto. Sí, vos, no son muchos. No son muchos. No, y La sí. idea de ser infinito es una idea nuestra. Del perrito Berbisky, Sí. es un que esa gente inglesa, según me contaron, el perrito ladra en inglés. Y Mama Eve. No, porque Eve no tiene influencia en el pensamiento. Eve no la tiene dupla es pensamiento. Zaffaroni- Eve no Zaffaroni tiene y pensamiento. Berbisky. El perrito, esa gente inglés de que era chiquito, ¿no? Ahora dice, ahora los ingleses gastar plata en ese idiota, ¿no? Qué mal Se equivocaron. ¿Vos te crees? ¿Vos te crees? Le pueden pedir a Putin algún gasarín de esos que andan usando para que Teresa May se enoje. Se nos acabó el programa. Un estupendo programa donde va a poder estar o no de acuerdo con el embajador César Mayoral, pero de todos modos estoy segura de que aprendió muchísimo. Gracias por estar ahí. Ya sabe, esto es FM Radio Concepto 95.5. Se repite los jueves de 22 a 23 y esta tarde a las 5 de la tarde, más o menos a la hora del té. Gracias a Daniel Villarroel, lo va a encontrar poniendo YouTube La Dama y el Bárbaro y va a poder ver todo el programa. Gracias por estar ahí. Chao, hasta la semana que viene.